¿Alguna vez lo han invitado a un lugar y después usted se ha arrepentido porque no fue? ¿Les ha pasado, sí? Ay, que me invitan y, ay, yo no, como que no quiero ir. Y luego llegan, ¿cómo? ¿Repartieron empanadas? Ay, lo invitaron a un lugar, usted dijo, no, yo no voy. Y luego llegaron con un cuento bien chévere. Uy, llegó un famoso, nos hicimos amigos, nos fuimos a comer. Ay, yo no, ¿por qué usted no me dijo? O sea, y uno no hace esa pregunta cuando a uno lo invitan, pero uno debería hacerse muchas preguntas cuando uno lo invitan. Ustedes se imaginan que al lugar en que lo están invitando vaya la persona que a usted más le gusta y usted, ay, yo no fui, iba a esa persona. Bueno, la Biblia nos muestra a Jesucristo como una persona que nos está haciendo una gran invitación. Y por eso queríamos que tomáramos en cuenta esto. Una invitación para no rechazar, pues habrá muchas otras que uno rechaza, pero la invitación de Jesús, que ni se nos ocurra rechazarla. Es una invitación que tiene cosas espectaculares porque realmente tiene el poder de darme una nueva vida. Así que me gustaría, pensando en esta invitación y dándoles tal vez la conclusión de lo que vamos a hablar hoy desde ahora, para que a partir de todo lo que vayamos a hablar lo tengan en la mente, vamos a leer un versículo que está en Filipenses y que son los versículos a estudiar. Vamos a leerlos todo. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo y está conectado con algo que es el llamado de Dios, lo que Dios está diciéndole a Pablo y lo que Pablo está viviendo conforme a esa invitación que Dios le ha hecho a Pablo. No sé, yo quisiera que alguien lo leyera para no ser yo el que me escuchen siempre. ¿Quiere, Ricardo, por favor? No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Luego en el versículo 13 y 14 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. No, dice, pero una cosa hago, Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento. de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué tal estas dos palabras? El supremo llamamiento. El más grande llamamiento, la más grande invitación, por la cual Pablo, que tal vez es como el representante más importante, lo digo así porque si pusiéramos, no sé, como un podio de los cristianos apasionados, tendríamos a Pablo de primero. Él escribe casi el 80% del Nuevo Testamento, él se dedica a predicar aún en la cárcel, lo golpean, pero él sigue hablando de Dios, como que tiene claridad acerca de lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y aunque podría haber dicho a la edad que tenía, porque Pablo ya era de edad cuando escribe esto, él dice, yo no pretendo que la razón por la cual Dios me llamó, yo sienta o crea que yo ya la he alcanzado. Todo lo contrario, como que dejo muchas de las cosas que siento que como cristiano y en mi vida han tenido relevancia atrás, para enfocarme todavía más en lo que hay adelante. Algunas personas han vivido 5 años dentro de una iglesia, sirvieron en una iglesia, y dicen, no, yo ya serví 5 años en una iglesia, ¿no? Algunas otras personas dicen, yo ya conocí de Jesús, yo ya sé quién es Jesús, ya es suficiente. Pero Pablo, después de todo esto que ha estado experimentando, el conocimiento de Dios, si hay alguien que se esforzaba por conocer cada vez más de Cristo, será Pablo. Y dice, yo prosigo adelante porque hay algo que invade mi mente, que debe invadir la mente de nosotros, porque es lo que toda la carta de Filipenses, todo el Nuevo Testamento y lo que Jesucristo vino a hacer, nos está diciendo, y es el supremo llamamiento. Por eso cuando yo les decía de la invitación, de que alguien les hace una invitación y uno la rechaza, uno antes de que lo rechacen, o sea, uno debería preguntarle, ¿qué? O sea, ¿a qué me está invitando? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Me gustaría que repitiéramos estas preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? A ver, háganlo conmigo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? El llamado de Dios
Y todas las cosas de Dios, yo debería entenderlas. Si Pablo las entiende, las interioriza, para él es muy sencillo decir, esto es relevante, eso es algo que yo tengo que hacer, pero ¿por qué? ¿Qué es el llamado de Dios? Así que arranquemos con esto. ¿Qué es el llamado de Dios? Es una invitación. ¿Una invitación a qué? Es una invitación a 4 cosas, en generales. De manera específica, si miramos en la Escritura, encontramos que el llamado es a la salvación, que el llamado es a discipularme, que el llamado es a la santificación, que el llamado es al servicio. Cosas que están ahí inmersas. El llamado a la salvación. Cristo quiere que nosotros nos apartemos de lo que está mal, nos arrepintamos, porque si seguimos en el camino en el que vamos, nos vamos a perder eternamente. Jesucristo nos está llamando a la salvación. Si nosotros dejamos que los deseos pecaminosos, que los deseos orgullosos que hay dentro de nosotros sigan ahí, pues nuestro destino es el infierno. Hacia allá iremos cuando dejemos este mundo. Pero Jesucristo dice, yo quiero hacerles una invitación. ¿Qué tal si me permiten que yo los salve? ¿Qué tal si me entregan sus vidas y yo les doy vida eterna? El llamado que Dios tiene inicia con la salvación, nos da el Espíritu, eso empieza una transformación en nosotros, pero no solamente se queda aquí, es como si ese llamado Pablo lo entendiera y lo entendiera de una manera más profunda en Filipenses, porque él dice, no se queda aquí, yo ya sé que soy salvo, pero ciertamente me enfoco en lo que hay adelante, porque el llamado también implica el discipulado, el llamado también implica el servicio a Dios, el llamado también implica la santificación. La razón por la cual Dios me llamó es porque Él quiere que yo ya no sea igual, que sea diferente. Él quiere que yo me limpie y me purifique para presentarme delante de Él y tener esa cercanía para que pueda conocer cosas hermosas que van a sanar mi vida. Pero ciertamente necesito dejar el pecado. Lo que Dios me llama también es a una vida limpia y pura. Dios tiene un llamamiento y entonces, ¿qué es ese llamamiento? Bueno, es una invitación. Dios, a través de las personas que predican, nos está invitando. Vengan, vengan, quiero darles algo. Y pensando en esta invitación, me acordaba de estos versículos en los cuales Jesús habla acerca del reino como alguien que invita a un gran banquete. Tan bonito esto del reino de los cielos como un banquete. Sí, es ese mismo, lo que yo les decía al principio. ¿Cómo? ¿Tenían empanadas? Bueno, ¿qué habrá en ese banquete? Y el Señor dice, el reino de los cielos es como un Señor que representa a Dios y los invitados que nos representan a nosotros, como un banquete. Y el Señor invitó a sus invitados, vengan a mi banquete. Y cuando ya tenía todo preparado, mandó a los siervos, díganle que ya está listo el banquete. Se fueron a llamar a los invitados y ¿qué se encontraron? Que los invitados dijeron, dígale que por favor, me disculpe porque yo acabo de comprar un terreno y no puedo ir al banquete. Y luego le dijeron al siervo, otro invitado, qué pena, pero es que yo compré una yunta de bueyes, entonces los estoy probando, o sea, ese es mi negocio, yo no puedo ir al banquete. Y a otros al mismo llamado contestaron, no, porque es que yo me acabo de casar. O sea, dígale que por favor me disculpe, no puedo ir al banquete. Y lo que dice el Señor es que en esta parábola del banquete, él dice, y le dio rabia. Dijo, ahora ya no entran en mi banquete. Vayan por los caminos, inviten a todas las personas, a los cojos, a los ciegos, a todo el que quiera entrar. Ellos van a entrar y van a disfrutar de mi banquete. Pero hay unas personas que no van a entrar. Y la invitación de Dios no es diferente a como ocurrió con el arca de Noé. La tierra se inundó y solo los que estaban en el arca se salvaron. La invitación es para que yo entre en el arca y así me salve, para que no me muera yo eternamente. Lo que Dios está diciendo es, vengan, entren en mi banquete, porque todo el que hace parte de Jesús es salvo. La invitación es algo de alegría. Lo que Dios me está dando es la oportunidad de no perderme. La invitación, ese es el qué. ¿Qué es? Es una invitación. ¿Qué es ese llamado que Dios nos hace? Una invitación. Pero había otra pregunta. ¿Qué? ¿Cuál era la otra? ¿Cómo? Y el cómo era a través de la cruz. ¿Cómo hizo Dios esa invitación? Bueno, me acuerdo de esta palabra. ¿Han escuchado la palabra redención?
en el lenguaje coloquial, en sus casas, por ahí en el supermercado? Que ella estaba leyendo y decía que esa palabra está mal utilizada. Cuando se dice, ay, voy a redimir los puntos. No se puede, porque la redención, en el estricto sentido de la palabra, consiste en que usted toma algo que ya le pertenecía antes. O sea, la redención sirve como para sacar algo que estaba empeñado. Ahí sí hay una redención. Algo que antes le pertenecía a usted. Y en el original griego lo dice así. Es un precio que se paga para obtener algo que antes le pertenecía. La Escritura dice que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo cuando Él murió en la cruz. Hemos sido redimidos. O sea, Él nos compró. Pero nos compró para pagar un precio porque yo antes le pertenecía. ¿En qué momento le dejé de pertenecer? Era una pregunta que me venía a mi mente. ¿En qué momento creen ustedes que dejaron de pertenecerle a Dios? ¿Se lo habían preguntado antes? ¿Siempre le he pertenecido a Él? ¿Siempre he sido su hijo? Si el llamado es para que yo me convierta en su hijo, o sea, no siempre, o sí siempre lo había hecho. Pensaba en esto porque alguna vez en una oración me acordaba cuando yo tenía 10 años y en la casa me habían enseñado del amor de Dios. Y me decían, ¿y usted va a ser obediente? Y yo me acordaba de los niños de la escuela de Kids. ¿Usted va a ser obediente? Y los niños contestan, sí, sí, sí. Un corazón limpio, puro. Y yo decía, tan bonito cuando le pertenecía. Pero yo no sé a qué edad, entre los 11, 12 o 13, el pecado empezó a tomar control de mi vida y yo ya dejé de pertenecerle a Dios. Y la Biblia dice que esa redención es porque cuando yo empecé a pecar, es como si me llevaran como esclavo y yo ya no le perteneciera a Dios sino al pecado. Y el pecado me iba a llevar como consecuencia a una muerte eterna. Y llega Jesús y dice, ese esclavo que está allá, refiriéndose a cualquiera de nosotros. ¿Cuánto hay que pagar para ser redimido, para ser sacado de allá? Pues el precio es la sangre suya. Entonces dice Jesús, pues yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Voy a derramar mi sangre para pagar el precio, para redimirlo. Porque él antes me pertenecía, pero ahora quiero que vuelva a ser mío. Qué bonito, porque ¿cómo lo hace? Pagando un precio. Lo hace a través de la cruz. O sea, esta invitación tiene un qué. Sí, listo, es una invitación. Pero ¿cómo? A través del pago de un precio. Él está pagando un precio para que yo pueda salir de las tinieblas y pasar a la luz, para Él poder rescatarme. ¿Qué otra pregunta podríamos hacerle al que nos está haciendo la invitación? ¿Qué? ¿Cómo? Pero también ¿cuándo? ¿Cuándo? Y pienso que ciertamente el tiempo para ejercer ese llamado es ahora. ¿Cuándo debería yo aceptar y empezar ese llamado? ¿Debería esperar que pase mucho tiempo? Si es la mejor invitación que me pueden hacer, y es una invitación para pasar de tinieblas a luz, es una invitación que me lleva a que mi vida se restaure. Hemos visto cómo nuestras vidas constantemente se lastiman por las peleas, por las iras, por el odio. Y el Señor dice, yo quiero darte un nuevo corazón, una nueva vida. ¿Cuándo es el tiempo para tomar la decisión de entregarle a Dios nuestras vidas y tener una nueva? Pues es ahora. Me gustaría mirar un versículo y es otra parábola. Y la dice el Señor Jesucristo. Pero también quiero que la leamos entre todos. Sean como los siervos que están esperando que su patrón regrese de una fiesta de bodas. El patrón viene, llama a la puerta y ellos abren de inmediato. 27. Les dirá a esos siervos, a quienes el patrón encuentra despiertos y listos cuando él regresa. ¿Verdad? El patrón pedirá a los siervos que ocupen su lugar en la mesa, se dispondrá y él mismo les servirá. Versículo 38. Tal vez los siervos tengan que esperar hasta la medianoche o más tarde. Pero les va a ir bien cuando llegue el patrón y los encuentre esperándolo. Esta historia dice
Como si el patrón se fuera a una boda y llegara. Va a llegar tarde, está en una fiesta, va a llegar tarde, pero bienaventurado el que cuando el Señor vuelva lo encuentre pendiente. Relaciona a nosotros, los que hemos sido llamados como siervos. Pero qué hermoso lo que reciben los siervos cuando el patrón llega y los encuentra haciendo lo correcto. Cuando el Señor vuelve y nos encuentra sirviéndole a Dios, entendiendo el llamado, poniéndolo en práctica, ¿Él qué va a hacer? Dice que Él mismo se va a poner el delantal y Él le va a decir, ahora siéntate tú, y Él te va a servir la mesa a ti. Ahora es Dios el que muestra eso hacia ti. Va a llegar un momento, hasta el momento tú tienes que esforzarte en muchas cosas, pero llega un momento en el que el Señor dice, ahora siéntate. Pero es bienaventurado que el patrón cuando llegue lo encuentre haciendo lo que lo mandó. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo debería ser? El tiempo de recibir, aceptar el llamado. Ahora. Es una invitación. Esta invitación deberíamos aceptarla ahora. Deberíamos entender qué implica una entrega de Dios en la cruz, que hay un precio detrás de esta invitación, porque a través del precio que se derramó en la cruz se nos da el Espíritu que realmente nos transforma. Sí, debería yo aceptarla. Sí, debería, sí. Yo voy contigo. ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde hay que estar? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Dónde? En la iglesia y en el mundo. ¿Por qué en la iglesia y en el mundo? Porque creo que a veces es muy sencillo ponerlo, que el llamado que Dios me está haciendo es para que yo le diga a una persona que busque a Dios solamente, pero no es así. O a cualquier persona que yo me encuentro a mi alrededor, en el mundo, en la sociedad. Venga, Dios está haciendo un llamado, voy a darle un pan. Pero pienso que es muy difícil que yo, ¿cómo lo ignoro? Lo ignoro porque yo no sé a qué me están invitando. Pero Dios me está diciendo, yo también te estoy invitando a ser parte de mi cuerpo, que es mi iglesia. ¿Dónde lo ejerzo? ¿Dónde ejerzo ese llamado? ¿Dónde arranca? O sea, no debería ignorar a qué Dios me está llamando. Pero Dios me está llamando también a involucrarme en la iglesia. Dios te está llamando a algo acá, en la iglesia local, a algo con nosotros, a que nos edifiquemos, a que cada vez seamos más como Cristo, a que tú pongas tus dones y tus talentos al servicio de Dios. ¿A algo te está llamando Dios? Y miremoslo en un versículo que está en Efesios. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Apóstoles, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique. ¿Qué edifica? La iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. Cuando Dios reparte dones, es para que tú edifiques la iglesia. Porque es ahí donde tú tienes la conciencia de lo que vas a hacer. Tú no puedes ir a correr, ay, sí, yo voy a ir a cumplir el llamado de Dios, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde lo aprendes? ¿Dónde aprendes ese qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Dónde te animas? ¿Dónde encuentras personas que te impulsan a entender ese llamado? Acá en la iglesia. ¿Por qué quería? Porque sabía que era a través del amor entre nosotros que los demás nos iban a conocer. No existe tal cosa como el cristiano que se sale del llamado de, yo me voy a hacer mi llamado independiente de los demás. Y un cristiano solo que arranca. No, el cristianismo se vive en familia, por eso Dios es una cabeza y establece la iglesia como su cuerpo. Qué bonito poderme preguntar, ¿qué es el llamado? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cuándo debo ejercerlo? ¿Y dónde? No solamente en el mundo, sino también acá en la iglesia. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Por último, el por qué. Y este es algo tremendo que Pablo entendía. ¿Por qué? El porqué de ese llamado, el porqué de que Dios me estuviera llamando, hacía que Pablo olvidara ciertamente todo lo demás. Hacía que Pablo ignorara que por causa de su edad, ya me imagino que tenía muchos dolores, y la Biblia señala que tenía un problema, muy seguramente en los ojos. Pablo ya era de edad, pero él decía, yo tengo un llamado por delante y no me canso, sino que me voy a esforzar. O sea, no era algo de que, vamos a ver si puedo ya a esta edad. No,
Era algo que para él era claro, el ir a responder ese llamado en la iglesia, en todo lugar, y ahora el aceptarlo, el poder entender que Dios me estaba llamando a la santidad, a la limpieza, era algo que Pablo era consciente. ¿Por qué? Y el por qué me recuerda la historia de Oseas y Gomer. ¿Sí lo han escuchado antes? Oseas se casa con una mujer que tiene una tendencia al adulterio. Y él lo sabía. Así que él se casa y no pasó mucho tiempo antes de que ella empezó a irse con otros tipos. Y llegó al punto de que se prostituyó. Pero Oseas la amaba profundamente. Y me imagino lo que le dolía ver que se apartaba de él constantemente. No muestra los detalles en sí, esta historia que aparece del profeta Oseas, pero llegó al punto de que alguien la tomó a ella como esclava. O sea, la pusieron en venta. Entonces la pusieron ahí con los demás esclavos. La vendemos. Debe ser duro pensar en cuánto podrían darle a uno. ¿Cuál sería el precio de uno? ¿Cuánto vales? Y alguien diga, 300,000. Y otro diga, no, le doy 200. Le doy menos. Debe ser duro estar ahí y pensar que alguien tiene un precio para mí. Y eso es lo que hace el pecado. Me pone en un lugar y me da un precio equivocado. Pero el que conocía el precio era el esposo. Así que se para y dice, ¿cuánto vale? Lo que valga, yo la compro. Y la compra y la invita nuevamente a ser parte de lo que él tenía para ella y era su amor. Gomer, la esposa, representa a nosotros alejándonos del llamado de Dios, no queriendo caminar con Dios, queriendo irnos tras nuestros propios impulsos y deseos. Pero Oseas representa el amor de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debería yo aceptar el llamado? Porque Él me ama de verdad. Y todo cualquier amante, refiriéndose a cualquier deseo carnal, a la avaricia, a lo que la sociedad ofrece, a las malas amistades, al alcohol, a los malos pensamientos, todos esos son otros dioses. Nunca me van a poder amar como realmente me ama Jesús. Pensando y siendo más conscientes de qué era el llamado, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, yo quisiera que hiciéramos una oración y le dijéramos a Dios que efectivamente queremos responder a su llamado, porque ahora es más claro en nuestra mente. No lo vamos a dejar para después porque sabemos que es ahora. No vamos a hacerlo a medias porque sabemos que hay un trabajo dentro de la iglesia. Vamos a hablar con Dios y al respecto. Señor Jesucristo, gracias por tu invitación. La mejor invitación que me han hecho. Señor, gracias porque algún día yo me aparté de ti. No supe ni cómo ni cuándo, pero caminé por lugares oscuros por causa de mi pecado. Y tú nuevamente me llamaste y me invitaste a ser parte tuyo, a sentarme en tu mesa, a estar en ese banquete, a tener vida eterna, a recibir tu espíritu, a tener hermanos, a vivir una iglesia, a darme un propósito. Dios, son tantas cosas que tú tienes para mí que no podría enumerarlas todas. Gracias por tu gran amor. Yo respondo a tu llamado, Señor, si tú me invitaste, Señor. Ahora enséñale a todos nosotros, Señor. Danos el entendimiento de ese llamado, porque queremos decir que sí queremos responder a esa invitación. Es la mejor invitación que nos han hecho, Señor. Gracias. Te aceptamos, Señor Jesús, como lo más importante por tu gran amor. Amén y amén.